Buenas noches, América. El año pasado, un miembro de la administración de Donald Trump publicó bajo anonimato una columna de opinión en el New York Times criticando al presidente estadounidense Donald Trump y asegurando que él era uno de varios funcionarios que formaban parte de la resistencia dentro de la administración. El presidente ha intentado revelar su identidad sin éxito. Ahora el mismo funcionario ha publicado un libro explicando por qué, según él, Trump no debería ser reelegido en 2020. Abro comillas. Muchas personas razonables votarán por Trump porque aman a su país, querían sacudir el establishment y sentían que la alternativa era peor. Los conozco porque me he sentido de la misma manera y cierro comillas. Así dice el autor del libro Una advertencia, que firma nuevamente como anónimo. Desde que salió la columna en el New York Times, Trump le ha acusado públicamente de traición y ha buscado conocer su identidad, que se mantiene bajo el anonimato, aun cuando ahora figura como autor de este libro, que será publicado por 12 y que saldrá a la venta el próximo 19 de noviembre. El libro califica al presidente estadounidense de cruel e inepto y de un peligro para la nación. Y asegura que altos funcionarios de su administración estuvieron considerando seriamente renunciar en masa el año pasado para hacer así sonar las alarmas públicas sobre la conducta del Ejecutivo. Pero rechazaron la idea porque creían que desestabilizarían aún más a un gobierno ya fracturado. Tras ser fuertemente criticado antes de la publicación del libro, Anónimo ha anunciado un plan para donar una parte de las ganancias a organizaciones sin fines de lucro que se centran en la responsabilidad del gobierno, incluida la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. Son las 8 en Bogotá, Lima y Quito y la costa este de Estados Unidos y las 10 en Santiago y Buenos Aires. Les saluda Emiliana Molina hoy en sustitución de Gustavo Alegret y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Hoy en el programa, histórica abstención en la ONU sobre embargo comercial a Cuba. ¿Cuál es el futuro de la isla? Amenaza terrorista en la frontera sur de Estados Unidos debido a crisis migratoria. ¿Mito o realidad? Y le contamos cuál es la mejor ciudad para hacer negocios y por qué usted debería invertir su dinero en ella. Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Continuamos. Madrid está en el top 10 de los mejores países para hacer negocios según el índice Global Business Cities. Nueva York encabeza esta lista, le sigue París y en tercer lugar está Tokio. La ciudad del viejo continente también es considerada una de las mejores ciudades para hacer shopping en Europa. Mientras tanto, cabe resaltar que en esta encuesta no está ninguna ciudad latinoamericana como los primeros 10 puestos. El cuarto lugar se lo lleva Singapur, después Shanghái, Londres, Hong Kong, Dubái y Moscú. El presidente estadounidense Donald Trump se reunió el día de ayer con víctimas del comunismo en países como Venezuela y Cuba. Los medios de comunicación se habían convocado a la rueda de prensa, pero funcionarios de la administración cancelaron su ingreso a la oficina oval a último minuto. Una hora más tarde se conoció la noticia del juez en Nueva York que ordenó que el Ejecutivo pagara $2 millones en daños por malgastar fondos de la Fundación Trump, una organización sin ánimo de lucro. Pero hoy sí tenemos el placer de saludar a una de las personas que logró reunirse con el Ejecutivo el día de ayer. Se trata de Daniel Di Martino, un expatriado venezolano. Daniel, bienvenido y gracias por acompañarnos. Cuéntenos, ¿pudo hablar con el mandatario estadounidense Donald Trump y qué le dijo? Pues entre mi persona y otras personas de países socialistas como Cuba, Corea del Norte, Vietnam y la Polonia cuando era comunista también, discutimos con el presidente sobre nuestras experiencias, que él quería honrar a las víctimas del comunismo ayer, que fue el 102 aniversario desde el inicio de la terrible revolución rusa, y asimismo saber qué es lo que nosotros pensamos sobre sus políticas, y nosotros le agradecimos por derrotar al comunismo, ayudar a derrotar al comunismo en todos nuestros países. ¿Y cuál fue la historia que usted le contó? Pues el presidente lo que hizo fue preguntarme lo que yo pensaba, cuál era mi historia, y la verdad que lo que yo le dije fue que le agradezco por todo lo que ha hecho y que espero que continúe con sus esfuerzos, porque al final nuestro objetivo, el de él y el mío y el de todos nosotros, venezolanos y estadounidenses, es derrotar al dictador Maduro.
¿Y logró hablar con Trump sobre la situación en Venezuela y cómo ve la situación en ese país, especialmente teniendo en cuenta las elecciones presidenciales del 2020? Creo que es muy peligroso que los demócratas estén pidiendo medidas muy parecidas a las que se implementaron en Venezuela. Muchos de ellos dicen que quieren socialismo como en Dinamarca. Sin embargo, las propuestas que hacen no son de socialismo de Dinamarca. Están pidiendo que se implemente lo que llaman el Green New Deal, que simplemente es una nacionalización de la energía, es quitarle a la gente su propiedad porque quieren hacer supuestamente cosas ecológicas, pero al final lo que quieren es quitarte tu seguro de salud. Son cosas que el gobierno simplemente no tiene el dinero para pagar. Y si eso ocurre, pues pasará como en Venezuela, que sin tener dinero tuvieron que imprimir dinero. Daniel Di Martino, expatriado de Venezuela, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Los americanos tienen un punto ciego cuando de consumir drogas se trata. Así lo escribe Brian Winter, el editor jefe de America's Quarterly, en una columna de opinión del Washington Post. Cuenta cómo se encontró con un americano mientras viajaban en un avión de regreso a la Unión Americana. Este, que estaba sentado a su lado, pues venía precisamente de Cartagena, Colombia. Y venía con un bigote parecido o igual al de Pablo Escobar y el que tenía el ex narcotraficante y ahora fallecido en esa época. El señor le cuenta a Brian, mientras están viajando en el avión, que viajaba con sus amigos a Cartagena, Colombia, para una despedida de solteros y que todos los días en la vivienda que se hospedaban, la señora de oficios varios les mantenía a estos las drogas completamente organizadas en la mesa de la cocina todos los días. Las drogas que se iba a consumir no solo él, sino también sus amigos. Así el turismo, pues, en algunas partes de Colombia. Y es un turismo que critica y también un ideal que critica el mismo Brian en esta columna. Por eso esta es nuestra lectura recomendada. El jefe editor de Americans Quarterly critica esta situación, pues por la reciente masacre que vimos en el norte de México, donde falleció una gran parte de una familia americana, y culpa de cierta manera a los estadounidenses que aún consumen drogas sin tener conciencia de lo que ocurre detrás de esta guerra con el narcotráfico. Y pasamos ahora a una noticia en positivo, porque todo señala a que un simple examen de sangre podría ahora detectar el cáncer de mama 5 años antes de que se vean los síntomas clínicos de este mismo. El examen utiliza la respuesta del sistema inmunológico a sustancias que producen células cancerígenas. La investigación fue presentada en la conferencia de cáncer recientemente por investigadores de la Universidad de Nottingham. Cabe resaltar que es una noticia en positivo porque solo este año 41.770 mujeres morirán a causa de cáncer de mama, mientras 1 de cada 8 mujeres en Estados Unidos podría resultar siendo víctima de cáncer de mama en su vida. Y cada 2 minutos una mujer es diagnosticada con esta letal enfermedad. Vamos a una pausa y ya regresamos con más de Cuestión de Poder. Nuevamente, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas votó esta semana a favor de la resolución que cada año presenta Cuba en contra del embargo económico que aplica a Estados Unidos. La Unión Americana presiona desde hace décadas por un cambio en la isla de gobierno comunista, por medio del embargo y múltiples sanciones. 187 países votaron a favor de la resolución cubana. Esta vez, Brasil se sumó a Estados Unidos en el voto en contra de la isla. Israel se mantuvo con su voto en contra, como lo ha hecho en años anteriores, pero fueron sorpresivas las abstenciones de Colombia y de Ucrania. Para analizar este tema más a fondo nos acompaña Frank Calzón del Centro para una Cuba Libre. Frank, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Casi 60 años desde el bloqueo impuesto de Estados Unidos a Cuba, ¿cuáles han sido los resultados? Bueno, primero que nada, déjenme explicar 2 cosas. Uno, no es un bloqueo. El bloqueo es lo que el gobierno del señor Kennedy le puso a Cuba, que fue un bloqueo naval militar. Lo que es un embargo, es decir, el gobierno de Cuba insiste en que el gobierno de La Habana puede comprar en los Estados Unidos, pero tiene que pagar. El problema es que el gobierno de Cuba ha comprado millones de dólares en muchos países a través de los años y después no paga. En cuanto a las exportaciones hacia los Estados Unidos, lamentablemente el gobierno de La Habana tiene muy poco que exportar. La industria azucarera, que era el motor del desarrollo de Cuba por 200 años, ya no existe.
Fidel Castro la destruyó y Cuba ha tenido que comprar azúcar en Francia. Así que la premisa es bueno que se aclare. ¿Qué se ha logrado con la política de Estados Unidos hacia Cuba durante todos estos años? Uno, el interés norteamericano es importante porque el gobierno de La Habana le abrió sus puertas a la Unión Soviética. La Unión Soviética puso cohetes atómicos en Cuba. La Unión Soviética y ahora más recientemente Rusia ha llevado barcos de guerra a la bahía de La Habana. Las opciones norteamericanas están muy limitadas por los norteamericanos, es decir, Washington no quiere invadir a Cuba, Washington no quiere que haya una guerra, y entonces tratan de influir en el gobierno de La Habana a través de estas sanciones. Además, el gobierno de Cuba, lamentablemente, en este momento tiene un ejército que ha llamado el doctor Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos. El doctor Almagro ha denunciado que Cuba tiene un ejército de ocupación en Venezuela. Washington dice que antes de que se normalicen, se mantengan de una forma normal las relaciones, La Habana tiene que sacar a sus soldados de Venezuela y tiene que devolver a los Estados Unidos a terroristas americanos que viven en Cuba. Una cosa muy similar a la situación de los terroristas que Bogotá viene insistiendo que el general Raúl Castro tiene que enviar de vuelta a Colombia. En realidad, entonces, ¿qué efecto o qué impacto tienen las sanciones estadounidenses en Cuba y el embargo si este ha logrado buscar otras vías o otros caminos para evadirlas? Y si continúa con la presencia en Venezuela, como lo ha dicho usted y el secretario Luis Almagro. Bueno, han habido resultados. En la medida en que el mundo libre, los Estados Unidos, y ojalá que lo hagan otros países también, le nieguen recursos a el gobierno militar que está en el poder en Cuba, porque en fin el jefe del gobierno es Raúl Castro, que es el jefe de las Fuerzas Armadas y el presidente del Partido Comunista. El negarle recursos al régimen significa negar recursos para las Fuerzas Armadas cubanas, para la represión en Cuba y para el apoyo de Cuba al terrorismo internacional y para subsidiar el ejército cubano en Venezuela. Así que eso es una cosa importante. Lo otro importante para los norteamericanos es que al gobierno, al insistir el gobierno de Washington que Cuba solo puede comprar en los Estados Unidos pagando, eso quiere decir que las compañías americanas no han perdido millones de dólares que han perdido compañías francesas, canadienses, argentinas. Es decir, los hombres de negocios americanos no han podido vender a Cuba y después, con un seguro de exportación, si La Habana no les paga, le paga el contribuyente norteamericano. Eso es lo que ha sucedido con muchos otros países, así que los Estados Unidos se han ahorrado millones de dólares. La otra consecuencia de la política norteamericana y del embargo es que el pueblo cubano sabe perfectamente en Cuba que el pueblo de los Estados Unidos apoya el derecho de los cubanos a decidir su propio destino y que la dictadura comunista en Cuba, igual que las dictaduras comunistas en Polonia, en Hungría, en Checoslovaquia, en Alemania del Este, también llegarán a su fin. Frank, en Cuba claramente hay una dictadura en el poder aún y es evidente en América Latina la influencia que tiene la isla, ¿no? ¿Sobran las razones que demuestran que esa política ha fracasado? ¿No sería más inteligente intentar algo nuevo? Bueno, habría que ver cuál es algo nuevo. Lo que dijeron que era algo nuevo es amigarse con el gobierno de La Habana, que fue la intención del presidente Obama, que quería que hubiera una relación normal, pero para que haya una relación normal, el gobierno de Cuba tiene que actuar de otra manera. Además, la política de abrazarse a los dictadores latinoamericanos de Washington y dejar que los intereses norteamericanos comerciales tengan
mayor influencia que el interés nacional de este país, ya se intentó por muchos años. Era la política de Estados Unidos de apoyo a la dictadura de Rojas Pinillas, de apoyo a la dictadura de Pinochet, de apoyo a la dictadura de Batista en Cuba, de Trujillo. Es decir, es la vieja política, una política que no es buena ni para los Estados Unidos, ni para, ni para Cuba, ni para el pueblo cubano. La nueva política que se debe de intentar es una política que simplemente se ha estado discutiendo ya con algunos países y hemos comenzado a ver algunos resultados, que es condicionar las relaciones comerciales, las relaciones diplomáticas con La Habana a que haya cambios en Cuba, a que los cubanos en Cuba tengan la oportunidad de disfrutar del mismo tipo de libertad de prensa que tienen los colombianos o que tienen prácticamente todos los países de la región, con excepción de los aliados de La Habana, de Nicaragua, de Venezuela. Además hemos visto, usted hizo una referencia, la mano de la dictadura castrista apoyando la violencia en Chile, en Ecuador. Es decir, el mundo internacional, los países alrededor del mundo han declarado que el régimen de Maduro es ilegítimo. El gobierno de La Habana es tan ilegítimo como el gobierno de Maduro. Los países latinoamericanos, comenzando por Chile, por Ecuador, por otros países que se ven agredidos por La Habana, deberían de romper relaciones con el gobierno de Cuba, exigirle a sus aliados europeos que hagan lo mismo y insistir que se celebren en Cuba a corto plazo elecciones multipartidistas para que el pueblo cubano decida qué tipo de gobierno quiere. ¿Y qué concesiones debería hacer Cuba para hacer que Estados Unidos levante este embargo? Bueno, en realidad hay yo no le llamaría concesiones. Lo que se le ha venido pidiendo de algunos países, incluyendo los Estados Unidos, al gobierno de Cuba, es que permita que la Amnistía Internacional envíe una delegación a Cuba a entrevistar a los presos políticos, que el Comité Internacional de la Cruz Roja, que va a Cuba, pero lamentablemente solo va a Cuba a ver a los presos que tienen los Estados Unidos en la base norteamericana de Guantánamo. Ahí entra la Cruz Roja, pero la Cruz Internacional. Pero al resto de Cuba no la dejan entrar. Podrían comenzar por eso. Lo otro que debería de hacer el gobierno de La Habana es devolver a los terroristas colombianos, a los terroristas norteamericanos y a otros terroristas de otras nacionalidades que viven en Cuba a sus países para que sean juzgados. Y finalmente, darle a los cubanos en la isla, francamente, los mismos derechos, las mismas oportunidades que tienen los extranjeros, la gente que hace inversiones en Cuba. Los capitalistas extranjeros que van a Cuba pueden construir una fábrica, pueden importar, pueden exportar, pero esos derechos no los tiene el pueblo cubano. El pueblo cubano no tiene libertad de prensa, no tiene derecho a un sindicato de trabajadores, no se pueden declarar a la huelga. La situación que hablan tanto de los servicios médicos es simplemente una gran mentira. En los hospitales cubanos faltan muchas medicinas para los cubanos, pero para los extranjeros lo tienen. Los cubanos, el gobierno de La Habana dice que que es culpa de los Estados Unidos que no haya suficiente comida en Cuba, pero los extranjeros que van a Cuba tienen toda la comida que necesitan. El problema del desabastecimiento es la culpa del gobierno de Cuba, que ha puesto en la isla el mismo sistema económico comunista que llevó al hambre en Polonia, en Hungría, en cualquier país donde se haya intentado, incluyendo ahora Venezuela. ¿Y es realista pensar que el embargo se va a levantar en un año electoral y teniendo en cuenta que los cubanos podrían ser un voto clave para ganar Florida y asegurar la presidencia? Bueno, los cubanos
que llevan aquí ya 50, 60, 40 años, tienen una importancia en las elecciones como tienen otros grupos, como tienen los grupos de las personas de color, como tienen las mujeres, como tienen otros grupos en los Estados Unidos. Cuando se habla de exilados cubanos hay que entender que la comunidad cubana en los Estados Unidos es más de 1,5 millones de personas. Entre ellos hay jueces en los tribunales americanos, hay presidentes de universidades, hay cubanos que han servido en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, hay 3 senadores cubano-americanos, solo hay 100 senadores en los Estados Unidos y 3 de ellos son cubano-americanos. Es decir, que la comunidad cubano-americana juega un papel importante en la sociedad norteamericana, en el mundo de los negocios y todo lo demás. Pero en fin de cuentas, el embargo en contra de la dictadura castrista se levantará cuando el gobierno de La Habana deje de ser una amenaza a los Estados Unidos. En La Habana entran y salen barcos de guerra rusos. En La Habana, Rusia acaba de anunciar que va a situar una base de espionaje. El gobierno de La Habana juega un papel muy negativo, muy dañino en Naciones Unidas en contra de Israel, ahora en contra de Brasil, en contra de Colombia. Donde quiera que haya una democracia, el gobierno cubano se opone y trata de buscarle todos los problemas. Imagino que los colombianos saben la relación muy especial de los terroristas colombianos, el entrenamiento, los recursos. Eso que ha hecho el gobierno de La Habana en Colombia lo ha hecho en otros países. La relación de Fidel Castro con Colombia para los colombianos ya de cierta edad se remonta a el llamado Bogotazo, donde en 1948 Fidel Castro, que era un joven, digamos, yo diría pistolero, de medio gángster en la Universidad de La Habana, estuvo en Colombia tratando parte de los disturbios de aquella época. En aquella ocasión, aunque después dicen que fue muy valiente, salió huyendo cuando la situación se hizo difícil para él. Él siguió diciéndole a los colombianos que deberían de seguir peleando en la calle y él se fue y se escondió en la embajada de Cuba en Bogotá, y el embajador de Cuba años después me contaba que él logró salvar a Fidel Castro enviándolo en un avión donde estaban enviando unas cuantas vacas a Cuba. Increíble. Quiero regresar, Franca, a lo que mencionaba usted de la base de espionaje que piensa montar Rusia en Cuba. ¿Qué significa esto no solo para Estados Unidos, sino también para la región? Sobre todo teniendo en cuenta la presencia de agentes cubanos que ya vemos en Venezuela. Bueno, no es nada nuevo. Hasta el derrocamiento, hasta el final de la Unión Soviética, había una base de espionaje en un lugar que se llama Lourdes, en la provincia de La Habana, que monitoreaba todas las comunicaciones militares norteamericanas en la costa este de los Estados Unidos. El gobierno de La Habana, además, hace muchos años había enviado a un grupo de espías cubanos que habían trabajado, se habían logrado conseguir trabajos en bases militares de Estados Unidos y monitoreaban el tipo de avión, los barcos de guerra. Así que esa ha sido una de las cosas que tiene que ver mucho con la política, lo que debería ser una política coherente de la región con respecto a la dictadura de Cuba. Cuba, además, el gobierno de La Habana, además, apoya a grupos violentos en muchas partes del mundo. Cuba es un gran aliado de Siria, Cuba es un aliado de China, Cuba es un aliado de Irán. Hace años Fidel Castro y el jefe de los ayatolás dijo públicamente que los dos países juntos podían poner de rodillas al imperialismo, a lo que ellos llaman el imperialismo norteamericano. Yo soy de padres españoles y ellos me decían, no hay enemigo pequeño. Y algunos amigos nuestros en América Latina, en Europa,
todavía siguen pensando que Cuba es un pequeño país. Puede que no sea un país muy grande, pero es un país que ha tenido un impacto muy dañino en cuanto a vidas, en cuanto a destrucción, en cuanto a confundir a las generaciones jóvenes en el resto del continente. Fran Calzón, de Centro para una Cuba Libre, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, que Dios la bendiga a usted y al pueblo de Colombia. Muchísimas gracias. Vamos a una breve pausa y ya continuamos con más de Cuestión de Poder. Todd Bensman, un analista del Centro de Inmigración, hizo un extenso análisis y una investigación de data de las personas que cruzan del Medio Oriente a los países de la Unión Europea. Las personas específicamente son terroristas que llegaron a la Unión Europea a cometer algún tipo de ataque o crimen de odio o algún ataque terrorista en ciertos países de la Unión Europea. Ese análisis que hizo y toda la data que pudo recopilar la utilizó para ver exactamente qué puede hacer Estados Unidos para evitar que terroristas crucen la frontera entre México y la Unión Americana. Para aprender un poco más sobre el tema nos acompaña a esta hora Todd Bensman, quien hizo todo este análisis. Bienvenido, Tom. Muchísimas gracias por acompañarnos. Cuéntenos, ¿qué nos puede enseñar exactamente la migración de países del Medio Oriente rumbo a países de la Unión Europea sobre la seguridad fronteriza en la Unión Americana? Gracias. Bueno, el ímpetu de este estudio es que el continente de Europa pasó por un trauma muy importante en los últimos 3 años. Por ataques terroristas que usaban los caminos de los migrantes para entrar a Europa y conducir sus ataques, pero también ataques a menor escala que mató a menos personas, pero que continúan incluso ahora. Así que, infortunadamente, Europa no ha publicado un número completo de cuántos de esos ataques terroristas ocurrieron o cómo sucedieron o cómo los migrantes pudieron cruzar las fronteras y cuáles fueron algunos de sus métodos. Entonces nosotros desde los estudios migratorios tuvimos una buena idea de que alguien finalmente intentara hacer esto. Ese fue el objetivo y ver si había lecciones para que Estados Unidos aprendiera respecto a la seguridad, porque hay muchos de esos inmigrantes que provienen de los mismos países del Medio Oriente, especialmente intentando entrar a Europa y ahora a la frontera sur por Sudamérica o América Latina. ¿Y cuántos terroristas intentan cruzar la frontera sur entre México y Estados Unidos y cuántos tienen éxito? Sí, tiene que recordar que antes de noviembre de 2015 nadie había tenido éxito en la conducción de ataques como esos en Europa. Entonces tuvo que haber un periodo de primera vez para Europa. En Estados Unidos nosotros hemos tenido probablemente unos 20 migrantes que estaban en la lista de vigilancia de terror de los Estados Unidos que eran atrapados o detenidos en la frontera. Hoy, sin embargo, como hemos capturado muchos de estos inmigrantes que representaban un alto riesgo porque estaban en la lista de vigilancia, nosotros creemos en el Centro de Estudios de Inmigración que hemos evitado ataques terroristas desde la frontera. Tenemos alrededor de 20 personas en las listas, pero también hay unos que no estaban en la lista, pero hay algo que llamamos inteligencia derogatoria sobre ellos. Ahora mismo existen 4 personas sospechosas de pertenecer al Estado Islámico que fueron detenidas en Nicaragua, en Costa Rica. Hemos tenido pakistaníes sospechosos de ser Al-Qaeda atrapados en Panamá. Hemos tenido de Hezbollah que llegaron a la frontera entre México y California desde el 11 de septiembre y han cruzado así. El único ataque terrorista que ha tenido éxito en América del Norte, que yo sepa, fue el somalí que llegó a la frontera entre México y California y fue
a aplicar a un asilo en los Estados Unidos, pero él no permaneció en los Estados Unidos. Él fue a Canadá y en 2017 condujo un doble ataque con vehículo en Edmonton, en Alberta. Él acaba de terminar el juicio, fue declarado culpable de 5 delitos de intento de asesinato y llevaba una bandera del Estado Islámico en su vehículo. ¿Y cuáles son las características en específico que tienen todas estas personas en común? ¿Y cuál debería ser la acción a nivel regional entre los países para evitar el ingreso de estos terroristas? Esa es una buena pregunta. Después del 11 de septiembre, Estados Unidos instaló infraestructura en varios países de América Latina. Y cuando ocurrió el 11 de septiembre, expandieron esa infraestructura a operaciones anticontrabando. Entonces, investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional, de ICE, lideran operativos en toda América Latina. Y esa es la herramienta principal que nosotros utilizamos en los Estados Unidos para tratar de suprimir ese tipo de contrabando. Recientemente, por ejemplo, aquí en Texas, nuestras cortes sentenciaron a un jordano mexicano to 3 years for smuggling Yemeni migrants into Texas, and at least several of those migrants were on the U.S. terror watch list. por traficar con migrantes yemeníes hacia Texas. Varios de esos migrantes estaban bajo la lista de vigilancia de terror. Nosotros también hemos tenido operaciones exitosas contra el tráfico en Brasil. Un argelino y un somalí recientemente fueron atrapados en Brasil. También hemos tenido investigaciones contra las organizaciones del tráfico humano en México. 2 en particular que estaban trasladando ciudadanos de Bangladesh en amplios números hasta la frontera con Texas. Entonces, se trata principalmente de operaciones contra el tráfico, pero también tenemos una muy buena cooperación de inteligencia con los gobiernos de algunos de esos países. No digo, por ejemplo, que Nicaragua sea uno de esos países, aunque creo que los estadounidenses están muy agradecidos con los nicaragüenses que detuvieron a iraquíes. También hemos tenido cooperación con los panameños, costarricenses, con los colombianos. ¿Y qué medidas considera usted que debería estar tomando Estados Unidos que no está tomando hasta el momento para continuar protegiendo su frontera? Creo que Estados Unidos, sus esfuerzos en Latinoamérica, hablando de vetar a los migrantes y tratando de identificarlos, el gran problema es que no sabemos quiénes son. Yo en lo personal he viajado a Panamá, a Costa Rica y a Nicaragua, a Guatemala, y he conocido muchos de estos migrantes de los que estamos hablando. He conocido a iraníes, he investigado y entrevistado a pakistaníes, personas de Bangladesh. Siempre les pregunto, ¿tiene una identificación con usted? Y la mayoría dice, no, la hemos perdido, no tenemos pasaporte, no tenemos nada. Entonces el problema es que no sabemos quiénes son estas personas. Probablemente sean migrantes auténticamente económicos o estén huyendo de ejecuciones, pero no lo sabemos. La recolección biométrica. And so biometrics collection, biometrics enrollment, El tener sus huellas dactilares y los escaneos, esto debe ser más ampliamente aplicado por todos los gobiernos en países de tránsito hacia Estados Unidos. Lo hemos visto un poco en Panamá, Costa Rica y en otros países. Creo que en Colombia están tomando las huellas cuando atrapan a migrantes, y estos datos biométricos pueden ser registrados con otra información para ver si están involucrados en alguna actividad en sus países. Eso debe ser expandido de manera tremenda, pero también necesitamos expandir las investigaciones de ICE, del Departamento de Seguridad Nacional, contra el tráfico. Nosotros necesitamos muchos más agentes haciendo muchas más investigaciones. Están tratando de impedir el fraude de documentos, la corrupción. Necesitamos
tener una mejor inteligencia, analistas de inteligencia. Los europeos han entendido esto ahora y han puesto en marcha todo ese tipo de medidas, de políticas. Vamos a ver cómo funcionan. ¿Y el muro que ha prometido el mandatario estadounidense Donald Trump es una solución efectiva? Bien, sí, para este tipo en particular de tráfico, yo diría que tenemos algo así como 4.000 migrantes por año de países de mayoría musulmana. Es un número bastante pequeño, en verdad, pero recuerden que solo 19 secuestradores cruzaron los Estados Unidos para ir a la guerra durante 2 décadas. Entonces, no importa si es un número pequeño, porque los números pequeños significan grandes consecuencias. Yo diría que, en verdad, necesitas tener una coordinación concertada intergubernamental para mantener que los números de migración sean mucho más pequeños. Es lo que los europeos han tratado de hacer. Han tomado muchas políticas para reducir el flujo. Entre mayor sea, más esfuerzos se necesitan. Y es la idea detrás de todo esto. No sé si he respondido tu pregunta. ¿Y está el gobierno de Estados Unidos mintiendo sobre el cruce de posibles terroristas en el sur de la frontera con México solo por motivos políticos? Sí, yo no puedo decir lo que... Bueno, creo que estás hablando de Donald Trump, cuando él dijo que, sabes, podría haber terroristas cruzando por la frontera. El muro quizá parará a algunos de ellos, pero muchos de esos migrantes son auténticamente quienes buscan asilo y entran a través de un puerto de entrada. Así que el muro obviamente no frenará a esos migrantes que entran a través de un puerto de entrada, pero también un gran número, como los de Bangladesh y los de Somalia, cruzan por el río y el muro les forzaría a entrar por un puerto de entrada y tendríamos una mejor oportunidad de identificarlos. ¿Es esto algo político? Sí, yo creo que cualquier cosa sobre migración justo ahora, especialmente con las elecciones, será algo político. Pero este problema era un problema serio mucho antes que Donald Trump y era un asunto muy silencioso. El sistema de seguridad nacional de Estados Unidos ha estado trabajando por esto por muchos años después del 11 de septiembre y antes, de manera muy secreta, y muchos no saben sobre lo que está pasando. Pero la seguridad nacional de Estados Unidos considera esto como una amenaza seria y fuera de la política, a nivel de analistas de inteligencia y de la aplicación de la ley. Todd Bensman, analista del Centro de Inmigración, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. Pausa y regresamos. Bueno, y vamos a pasar ahora a las redes sociales a ver las opiniones que nos han llegado. Vamos al primer tuit. Increíble el poder que tienen estos mafiosos populistas. Lula libre. Qué asco da Latinoamérica. Ahí lo tienen, las opiniones en redes sociales. América Latina completamente dividida con el caso de Lula. Vamos al siguiente tuit. No soy fan de Lula, pero siempre ha sido infinitamente más moderado y racional que Maduro y Evo. Hoy la región lo necesita libre y políticamente activo. Y Michael Bloomberg decide lanzarse al, según él, pues pensar que ningún candidato demócrata podría vencer al mandatario estadounidense Donald Trump en las próximas elecciones presidenciales del 2020. Y vamos a nuestro último tuit y mi favorito. Gran noticia para el tío Donald. Bloomberg va de candidato independiente a presidente. Al fin sirve para algo este tipo. Mike Bloomberg es un candidato creíble con el cual los demócratas podrían al mismo tiempo retomar la Casa Blanca y ponerle fin a la demencia comunista de Sanders y Warren. Y una beluga, Alexandra, que espectacular jugando fútbol o rugby y juega fútbol americano mucho mejor de lo que lo podría jugar yo. Bueno, yo ni decirlo. Perfecto, Alexandra, gracias de nuevo por acompañarnos. A ti, Emiliana. Y a ustedes muchísimas gracias por su sintonía. Espero que hayan disfrutado este programa tanto como nosotros disfrutamos hacerlo. Nuestro equipo técnico cuenta con nuestra productora ejecutiva Fernanda Espinaza, una estrella en este trabajo. También con nuestro director técnico Mario González, Henry Guevara y Marco Granda. Y por último, nuestro editor Anderson Simanca. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima ocasión. Que descansen.